misterio. Sean bienvenidos a Conexión Enigma. Hola Howard, espero que te encuentres muy bien. Desde hace mucho tiempo quería contarles esta historia que para mí es muy bacana, aunque también dolorosa. Mi mamá me dejó encargado a mi hermano una semana antes de morirse y cuando ya no quedaba nadie en el apartamento aparte de mí. Estábamos en la cocina, ella estaba sentada porque ya se cansaba de todo y me dijo que no dejara salir mucho a Daniel, que él todavía hacía caso si uno le hablaba bien. Yo le contesté muy mal. Le dije que yo no era el papá de nadie, que bastante tenía con el camello y las cuentas de toda la casa, porque Howard, a mí me tocó hacerme cargo de todo. Ella solo bajó la mirada y dijo: bueno, mijo, entonces no le digo nada más. Daniel tenía 16 años y andaba como raro desde antes de que mi mamá empeorara. Llegaba tarde, cambiaba de celular de la nada, aparecía con plata que no sabía explicar y se emberracaba si uno le preguntaba algo o alguna cosa. No estoy muy seguro de que se estuviera volviendo una rata, pero sí andaba como con manes muy raros. Yo igual casi no estaba pendiente porque trabajaba todo el día en un D1 y cuando llegaba solo quería echarme a dormir. El día del entierro él no lloró. Eso me dio tanta rabia Howard que en mi mente lo puteé 1000 veces. Esa misma noche me pidió las llaves de la moto de mi mamá y ahí nos agarramos muy feo. Le dije que la moto se iba a vender para pagar deudas de la casa. Él me dijo que yo ya estaba repartiendo las cosas de ella y que era un aprovechado. Le pegué un empujón y se cascó durísimo. Él no estaba entendiendo la situación en la que estábamos viviendo ahora. Esa fue la última vez que lo vi vivo, Howard. Al otro día me llamaron de un hospital de Patio Bonito. Dijeron que lo habían encontrado golpeado, sin documentos, y cuando llegué ya estaba muerto. Yo no pregunté mucho, me quedé mirando los tenis blancos que llevaba puestos porque mi mamá se los había comprado fiados y ella estaba feliz cuando se los dio. De eso sí me acuerdo muy bien. Después de todo esto, el apartamento pues se volvió insufrible. Yo dormía en la sala porque no era capaz de entrar al cuarto de Daniel ni tampoco al cuarto de mi mamá. Todo olía a él y a ella. Howard, pasaron los días, creo que unas 3 semanas, y yo vivía ya pues mi día a día normal, Howard, porque ya había perdido a mi mamá y ahora a mi hermano. Yo era como un muerto viviente que trabajaba porque le tocaba. Durante ese tiempo nunca escuché nada. Nunca soñé con ellos, mejor dicho, no me pasó nada paranormal. Yo sí pensaba pues que tal vez se me iban a aparecer en sueños, pues había escuchado eso en sus historias del canal. Tanto lo pensé hasta que me comenzaron a pasar cosas extrañas, pero más o menos normales, es decir, como que lo atraje involuntariamente. Llegué una noche cansado y vi sobre la mesa una bolsa de leche fría. Pensé que la había comprado y se me había olvidado, aunque no tenía sentido porque la nevera estaba completamente vacía. Ustedes dirán que es una pendejada, pero así comenzó todo. Yo la boté porque sí, supuse que estaba por ahí hace mucho y estaba podrida o vencida y ya. Al otro día apareció otra, pero esta con un pan al lado. Pensé que alguien estaba entrando al apartamento a escondidas, Howard, y cambié la chapa y le pregunté también a la vecina si había visto algo, pero ella me dijo que no. Sin embargo, sí me comentó que al mediodía había escuchado pasos dentro del apartamento. Yo a esa hora pues estaba trabajando, entonces eso me generaba miedo y desconfianza. ¿Quién se estaba metiendo a mi apartamento? El caso es que esa noche dejé el celular grabando en la cocina. Como a las 3 de la mañana me despertaron 2 golpes muy suaves en la pared del cuarto de Daniel. Era exactamente la forma en la que él molestaba a mi mamá cuando quería comida o quería llamar su atención. Yo me quedé quieto escuchando y volvieron a sonar esos golpes. Abrí el cuarto con algo de miedo porque, aunque usted no lo crea, a mí me dan miedo los muertos, pero no había nadie, Howard. Sin embargo, el cuaderno del colegio de Daniel estaba abierto en el escritorio. En una hoja decía o estaba escrito varias veces el mismo número, 4217. Yo sabía que ese cuaderno estaba guardado. No tendría por qué estar ahí encima del escritorio de él. Porque tengo que contarles algo, mi hermano no
no es que le gustara mucho el estudio, de hecho capaba mucha clase y todos sus útiles escolares estaban casi nuevos y guardados. Él no usaba ese escritorio para nada, ni siquiera para dormir. Entonces revisé el video de la cocina y casi me da algo. A las 12:14 la imagen se puso negra unos segundos y cuando volvió ya estaba la bolsa de leche sobre la mesa. Desde ese momento no pude pegar el ojo, parce. El número empezó a aparecerme en todo lado. Hablo del 4217. En facturas, en cajas del trabajo, en recibos botados. Yo trataba de convencerme de que me estaba sugestionando o muy cansado porque no dormía bien, pero ya había momentos donde me daba miedo entrar a la casa y buscaba cualquier pretexto para quedarme por fuera o donde cayera. El cuento es que ese número se me aparecía por todo lado. Quizás algunas personas puedan decir que yo lo estaba imaginando o atrayendo con la mente, porque lo tenía muy presente en la memoria, y puede ser, no les digo que no, pero vean, les sigo contando. Una tarde, organizando cosas del cuarto de Daniel, encontré un celular escondido dentro de un parlante que él tenía dañado. Y bueno, otro tipo de cosas también ilícitas que no vale la pena nombrar acá. Lo puse a cargar y prendió. Este tenía una clave. Entonces, pues no sé, se me ocurrió y probé el 4217 y ¡pum! Abrió de una, Howard. Había pocos chats porque casi todo estaba borrado, pero en uno alguien le decía que no fuera solo a entregar algo, que esa gente lo iba a boletear. También encontré una foto como borrosa de una pared azul y una dirección que coincidía con el mismo número 4217. Y Howard, solo me quedé pensando en esas cosas que hasta el momento había descubierto. Y no es que estuviera investigando la muerte de él, ni mucho menos. Solo era como curiosidad y me salían estas cosas. Así duré más o menos una semana larga, con eso en la mente, con esa dirección presente, hasta que un día volé hasta allá después del trabajo. Era una cuadra normal, con una panadería al frente, rodeada de personas también normales, no había nada extraño a su alrededor. No podemos decir que era una especie de olla o donde uno viera mucho habitante de calle, no era así. Lo primero que hice fue entrar a la panadería. En ese lugar me pedí un tinto, una empanada y luego le mostré la foto de la señora que atendía y de inmediato reconoció a Daniel, pero como si él se la pasara viviendo con ella. Me dijo que él iba mucho con otro pelado, uno flaquito al que le decían Tavo. También dijo que la noche en que mataron a mi hermano hubo una pelea y un carro gris afuera. Yo me devolví con esa información pensando en ir a la fiscalía al otro día y mostrarles todo. Cuando abrí el apartamento casi se me sale el alma por la boca, Howard. Y es que les cuento que olía a changua, Howard. Así como se lo estoy diciendo, pura changua en todo el apartamento. Y me recordó que mi mamá hacía changua cuando Daniel llegaba tarde porque decía que eso revivía a cualquiera. En la cocina había una olla tibia y 2 platos servidos en la mesa, pero solo estaba la luz de la cocina encendida. El resto del apartamento estaba a oscuras por completo. Yo sentía que había alguien escondido por ahí. Por eso no me moví del lugar hasta inspeccionar todo a mi alrededor con la mirada. Así, si llegaba a ser una rata, no me cogía desprevenido. Howard, lo más impactante es que en la silla de Daniel estaba puesta la chaqueta negra que yo mismo había entregado en la funeraria. Encima de una servilleta había también una frase escrita: no fue Tavo. Era la letra de mi mamá, y en ese momento en el que leí eso, sin relacionarlo ni con mi hermano ni con mi mamá, aunque era la letra de ella, yo me puse a llorar en ese mismo lugar del susto y de la impresión. No sé cuánto tiempo duré así hasta que el celular de Daniel vibró solo. Este no tenía SIM card, les quiero aclarar, y estaba apagado. Eso me sacó de ese limbo de llanto y de momento extraño en el que estaba. Estaba prácticamente viendo a la chancleta ahí, pensando como con la mente en otro lugar. Había aparecido un audio nuevo en un chat guardado como mamá. Primero se escuchaban motos y ruidos de la calle. Después la voz de Daniel muy apurada: Amá, no le diga a Andrés, yo arreglo esto y vuelvo, dígale que no venda la moto, dígale que no venda la moto. Y luego un man dijo, porque se escuchó por allá: camine pues,
y el audio se cortó. Andrés soy yo. En ese momento me paré del piso y aún incrédulo me fui a revisar todo el apartamento para estar seguro de que no había una rata escondida haciéndome una broma o esperando a que yo me durmiera para joderme. Luego de estar seguro de que estaba completamente solo, me puse a revisar el celular otra vez con más calma y encontré mensajes archivados con un contacto guardado como Don Matías. Don Matías era mi jefe, el mismo que me dio permiso para salir cuando murió Daniel, el mismo que me prestó plata para el entierro, el mismo que decía que mi hermano seguro estaba buscando problemas. Mi hermano le debía plata por hacer unos mandados y mover cajas. En un mensaje, Don Matías le escribió: "Usted no se me pierde porque su hermano trabaja conmigo". Howard fue mi jefe. Él en varios chats lo amenazaba y le decía que lo iba a joder si no le pagaba y que si intentaba largarse, los que iban a pagar con su vida eran mi mamá y yo, su hermano. Ahí entendí todo. Después vino la fiscalía, declaraciones, policía entrando al apartamento, preguntas y mucho papeleo. Resulta que mi jefe tenía negocios turbios con gente que no puedo nombrar porque aún tienen mucho poder. Pero la empresa donde trabajaba era como una fachada. Eso sí, me quedé sin el trabajito. Ah, Howard, otra cosa. Nunca les conté lo de la changua ni lo de las letras de mi mamá porque me iban a mirar como si estuviera muy loco. Eso solo se los estoy contando a ustedes. Don Matías cayó tiempo después junto con más gente, había otros pelados metidos en lo mismo. Yo me fui del apartamento ya meses después, la última vez que entré estaba vacío, ya sin muebles ni nada, y antes de irme vi otra bolsa de leche sobre la mesa. No dije nada, nunca entendí qué significaba que esa bolsa de leche apareciera en ese lugar. Quizás usted, Howard, me puede explicar mejor qué significa, porque yo, como le digo, ni puta idea. La cogí y la boté en una caneca afuera del edificio cuando salí. Esa es mi historia, espero que les guste y yo apoyo el misterio nacional. Buenas noches, Howard. Le cuento que yo tenía 9 años cuando pasó esto en la finca de los Gaitán. Todavía me acuerdo del vestido de flores moradas que me puso mi mamá, el cual me picaba horrible en el cuello y me apretaba en las mangas. Yo no quería ir para nada a ese lugar. Esa familia era pariente de mi padrastro y en esas reuniones yo siempre sobraba. Los adultos hablando sus cosas, los niños ya tenían sus grupitos y mi mamá apenas me miraba de lejos con esa cara de pórtese bien y no me haga quedar como un culo. Llevaba menos de un año viviendo con Álvaro. Él no era grosero conmigo, pero sus hijos Celio y Renata tenían una forma de tratarme que dolía más porque parecía que no les agradaba en nada. Eso sí, nunca me insultaban, pero siempre me dejaban por fuera de todo. Si repartían gaseosa, yo era la última. Si armaban equipos para algo, me dejaban de últimas o me mandaban para donde faltara alguien. Y entonces como que uno las coge, uno aprende rápido a fingir pues que no hay problema, ¿no? La finca quedaba por una carretera destapada, después de un portón grandote oxidado y de madera un tanto ya acabada y unas matas de plátano. Había una casa enorme, cocina aparte y más al fondo una bodega que estaba cerca de los palos de mango. Y esa bodega de por sí era muy fea, no es que estuviera que se cayera a pedazos de lo vieja, sino que como la usaban para guardar de todo tipo de frutas y chécheres, pues no mantenía arreglada. Nos advirtieron varias veces que no nos acercáramos porque guardaban herramientas, también veneno y algunas cosas viejas. Claro, eso fue lo primero que hicimos, nos metimos allá. Estábamos jugando a las escondidas, yo andaba por el patio cuando vi a una niña cerca del lavadero. Tenía trenzas, vestido azul desteñido y los zapatos llenos de barro. Pensé que era de la familia porque nadie se extrañó de verla. El problema empezó por una pendejada. Celio dijo que yo no podía esconderme en la casa porque iba a estorbar. Renata se rió y dijo que yo siempre dañaba los juegos porque no entendía las reglas. Usted siempre pierde hasta parada, me dijo. Me dio tanta rabia que lloré. Entonces me fui caminando para el patio de atrás pensando en esconderme también, que se asustaran, que mi mamá me buscara de verdad por primera vez. Cuando empezó el juego terminé frente a la bodega. La puerta tenía candado, pero al lado había una ventana con unas tablas y ahí vi una hebillita de mariposa tirada en el suelo y la recogí.
Por ahí no. Volteé y la niña del vestido azul estaba apoyada contra la pared. Si se esconde ahí, sí la van a encontrar, dijo. Ah, no, pues eso no es lo que quiero. Ella miró para donde estaban los demás y me dijo, venga, yo sé un lugar. Y yo la seguí. Ahora me parece una locura, pero estaba como con ganas de demostrarles y de asustarlos fuera al costo que fuera. Y ella era la única que me había hablado sin burlarse y que me quería ayudar. Rodeamos la bodega hasta una puertecita que yo no la había visto. Ella metió la mano por un hueco en la pared, movió algo y la puerta se abrió. Métase rápido. Yo dudé, pero entré. Adentro olía como a gasolina, a tierra, y habían cajas, frascos y una bicicleta sin llantas. No me gustó para nada ese sitio. Iba a salir cuando la puerta se cerró y oí la tranca caer. Empujé, grité, golpeé y nada. Ahí sí me dio mucho miedo. Ahora se oían los gritos de los otros niños, pero cada vez más lejos. La bodega se tragaba todo el sonido. Me senté en el piso abrazándome las piernas y entonces escuché la voz de la niña. No llore. Estaba sentada encima de una caja como si nunca hubiera salido. ¿Usted me encerró? No, yo la escondí. Pues sáqueme. Todavía no. De repente oigo pasos afuera. Pasos muy lentos, pesados, pero de un hombre. Yo abrí la boca para gritar, pero la niña se bajó rápido y me tapó la boca. Tenía la mano muy fría. El hombre se paró frente a la puerta, lo oí respirar, tocó la tranca suave como comprobando que estuviera puesta y yo lloraba sin hacer ruido. Cuando se alejó, la niña me soltó y dijo, si él te llega a encontrar, él sí te desaparece. El tiempo adentro se sintió como si fueran 1000 años. Afuera seguían buscándome, oí a mi mamá gritando mi nombre, corrí a la puerta y empecé a golpearla fuerte. Aquí estoy, pero nadie me oía. La niña sacó una llave como oxidada amarrada a un pedacito de tela azul y me dijo, métela por debajo. La empujé por un huequito y enseguida oí gente corriendo, golpes, voces, el candado, hasta que abrieron la puerta y la luz me dio en toda la cara. Mi mamá me abrazó tan duro que casi me tumba, me revisaba toda mientras yo le decía que estaba bien y entonces le dije, Belmira me ayudó. Todo el mundo se quedó callado, Howard, y en ese momento siento como que dije algo malo. Una señora mayor, doña Araceli, me preguntó después que quién era Belmira. Y yo señalé adentro, pero la bodega estaba vacía. La niña con la que me había escondido, la que me había metido ahí, ya no estaba. La buscaron, por supuesto, en todo ese lugar y no la encontraron. Esa noche me contaron que Belmira era hija de unos cuidanderos de hace mucho tiempo, los cuales desaparecieron años atrás jugando disque a las escondidas, o bueno, principalmente su hija. La encontraron muerta en esa misma bodega. Unos decían que fue un accidente, otros que le tenían miedo a un hombre que trabajaba ahí y algunos dicen que pudo haber sido algún familiar de ellos. Yo guardé la hebilla de mariposa o la llavecita esta varios años. La tenía escondida porque me daba como cosa botarla, pero cuando cumplí 15 años desapareció. Esa misma semana tumbaron la bodega. Un primo contó después que adentro encontraron arañazos y que cuando comenzaron a tumbar todo eso para reconstruir otro pedazo, también encontraron el cuerpo de un ser humano. Nunca especificó si era una niña o qué. Ya con el tiempo, después de lo que me pasó, me incomodaba mucho ver niños jugando a las escondidas. Yo nunca volví a jugar eso. Y ya hoy en día, cuando veo que alguno de ellos tarda mucho en aparecer, me dan unas ganas horribles de ir a buscarlo. Y esa es mi historia. Espero que no haya sido muy larga y que les haya gustado. Mil gracias y yo apoyo el Misterio Nacional. Hola Howard, te voy a contar esta historia que fue cuando estuve internada en un hospital. Tenía 10 años, aunque en la foto parezco una chiquita de 7. Muy flaca, sin cejas casi, con una pañoleta rosada que mi mamá lavaba todas las noches en el baño de visitantes. Ella decía que me quedaba muy preciosa, pero yo sabía que era para no quedarse mirando mucho mi cabeza pelada. No me gusta ni acordarme de esa época, parce, porque la gente cambia la cara de una. Y lo que de verdad me marcó no fue solo la enfermedad, porque no, eso fue una pequeña parte. Claro, fue muy dura, las agujas, las náuseas, ese sabor a fierro en la boca, los días que no tenía ni fuerzas para pararme al baño, pero lo que todavía me despierta de noches es otra cosa, mi amor. Fue el niño que venía a jugar conmigo cuando todo el mundo creía que yo estaba dormida.
Mi mamá no podía quedarse siempre, trabajaba turnos larguísimos en una panadería y mi papá ya ni vivía con nosotras. Él aparecía de vez en cuando, me llevaba una revista o un jugo que yo ni podía tomar. Se sentaba un rato mirando el celular y después decía: tengo que irme. Siempre huía. El cuarto era el 312. Me acuerdo muy claro porque veía el número cada vez que me llevaban a exámenes. Una cama, una silla azul, palos acompañantes, una mesita metálica y una ventana alta que daba contra un muro gris, quizás hacia otro lado. Eso era todo. De noche el hospital se sentía diferente al día. Las máquinas no sonaban casi, cuando sonaban hacían un ruido que le daba a uno mucho miedo. Se oían las ruedas de las camillas lejos y todo olía a alcohol y a medicina. Pero recuerdo que la primera vez que vi a ese niño fue una noche. Ese día me habían pinchado 2 veces porque no encontraban la vena y terminé llorando como del dolor. Mi mamá salió al baño para que yo no la viera llorar por toda la situación que estábamos pasando, pero igual yo la vi, la escuché y cuando volvió tenía los ojos de Rocky Balboa. Cuando la enfermera dejó el vasito de medicina en la mesa, yo lo empujé para botarlo, pero el vaso no se cayó. Se quedó inclinado en el borde, así como quietico, con una gotica bajando despacio, y entonces escuché la risita muy pequeñita desde la silla azul. Ese te toca tomártelo igual. Había un niño sentado ahí, más o menos de mi edad, flaco, pálido, con pijama del hospital y una cicatriz arriba de la ceja izquierda. No se veía ni como un fantasma ni nada que se le parezca, parecía un niño enfermo normal que quizás se había salido de su habitación de urgencias y estaba ahí de chismoso. Por eso no grité. ¿Tú quién eres?, le pregunté. Mateo, me llamo Mateo, te van a regañar si te ven aquí. No, si no hago ruido, me respondió. La puerta seguía cerrada, no entendí cómo había entrado, pero en un hospital pues siempre hay movimiento, hay alguna forma en la que alguien pueda entrar a una habitación. Y Mateo señaló el vaso. Tómatela rápido y te cuento una historia. No quería, pero sacó una canica verde del bolsillo. Te la presto si te la tomas. Yo me la tomé. Al otro día la canica apareció debajo de mi almohada. Le pregunté por esto a mi mamá y me dijo que no. Le pregunté a la enfermera Paola y ella se rió diciendo que seguro algún pelao la había dejado olvidada en ese lugar. Mateo volvió la noche siguiente. Me contó una historia de un perro que dormía en una iglesia y mordía a los que roncaban. Me hizo reír tanto que me dolió el pecho. Cuando mi mamá me despertó, él ya se había ido. Desde ahí empecé como a esperarlo. De día aguantaba los exámenes pensando que en la noche Mateo iba a aparecer y me iba a hacer reír. Cuando vomitaba o me sentía malísima, él hacía chistes y me decía que parecía una fuente dañada. A veces me daba rabia, pero también me hacía sentir normal un rato. Una madrugada que mi mamá no pudo quedarse, me desperté ahogada, sudando, con la máquina pitando porque la vía se me había doblado. No podía ni moverme para llamar a nadie. Mateo estaba al pie de la cama. No te duermas, me dijo. Yo quería cerrar los ojos del cansancio, como que me estaba yendo. No te duermas, Yané, no te duermas. Nunca le había dicho mi nombre. Él salió corriendo hacia la puerta, aunque no la abrió y la puerta se abrió sola, digo yo. Y al rato entró Paola casi corriendo. Me estabilizaron, después le dije a Paola que Mateo había ido a buscarla y ella se quedó callada y solo me dijo que descansara, que no me ocupara de eso. Desde ese día me miraba como extraño. Ya tiempo después, mientras me cambiaba el suero, me preguntó que cómo era mi amigo. Cuando le dije que se llamaba Mateo y tenía cicatriz en la frente, se le cayó la tapa del suero al piso y se puso blanca como un papel, Howard. Esa noche Mateo no apareció, ni la siguiente, y yo me puse peor, me hacía falta. El peor día fue el jueves. Me iban a hacer otro procedimiento y yo ya no quería más. Empecé a arrancarme las cintas de la vía, como le dicen, o de la vena, porque estaban ahí, y Paola salió a buscar ayuda. Entonces la canica verde cayó de la mesa y rodando sola contra la inclinación del piso. Llegó hasta la puerta, golpeó una vez y volvió hasta mi cama. Y la voz de Mateo salió de debajo de la cama. Si te la quitas, te toca empezar todo de nuevo. Yo me asomé y no había nadie ahí, solo una sombra muy pequeña pegada como a la pared, como cuando alguien está encogido pero metido por allá en un lugar donde no va a caber. Ahí sí me dio mucho miedo de verdad.
Paola me contó después, me dijo que años atrás había muerto un niño en ese mismo cuarto. Se llamaba Mateo, tenía 9 años, cicatriz en la frente y le encantaban las canicas. También era muy malo echando chistes. Era un pelado disque hablador, muy chistoso y que hacía reír a los demás para que no lloraran. Esa noche Mateo volvió, pero se veía más gris, como más apagado. Usted preguntó, me dijo. Sí, no pregunté más, yo me armé de valor. ¿Tú estás muerto?, le pregunté. Se quedó callado un rato, después se sentó en la silla azul, aunque la silla ni siquiera se hundió. Yo estoy aquí cuando toca, dijo. Me contó que había niños que se dormían y no encontraban la salida, que algunos tenían miedo de quedarse solos y que él les hablaba para que no lloraran. A algunos los llevaba hasta el lugar donde ellos tenían que irse, donde se despedían. Entonces le pregunté si conmigo también iba a hacer eso. Él me miró muy serio. Contigo no. Entonces, usted sí puede quedarse. La noche antes de que me dieran salida, Mateo apareció en la tarde. Se veía muy débil y me entregó la canica. No la dejes aquí. Si se queda, otro la va a coger. En el reflejo del televisor, que estaba apagado, vi que había otro niño sentado en la silla azul. Cabeza torcida, boca abierta, volteé y la silla estaba vacía. Mateo me agarró la muñeca, estaba muy frío. No mire a los que no hablan. Usted tiene una segunda oportunidad. Váyase. Salí del hospital con la canica guardada en una media, mejoré poco a poco, no fue milagroso tampoco, pero sí fue lento, con controles y recaídas, pero mejoré. A Mateo no lo volví a ver de frente, pero la canica sigue apareciendo donde yo no la dejo. Una vez rebotó sola en la sala de espera en pediatría. Mi mamá la detuvo con el pie y me dijo: guárdala, mija, no es momento de jugar. Y ella no entendía que yo no la sacaba de mis bolsillos y a veces ni siquiera la llevaba a los controles, simplemente aparecía. Todavía la tengo y todavía no puedo entrar a un hospital, digamos que de noche o en momentos donde la energía sea muy pesada. De día sí, normal, pero de noche no. Me quedo parada frente a la puerta, digámoslo así, sintiendo que si entro voy a oír de nuevo esa canica, o de pronto ya no voy a contar con tanta suerte. Y no sé si sería Mateo viniendo a saludarme o alguno de los que él me dijo que nunca volteara a mirar. Y esa es mi historia. Muchísimas gracias y yo apoyo el misterio nacional. Bueno, llevo mucho tiempo escuchando sus historias y creo que es el momento de compartir la mía. Le cuento que a Eladio me lo dejaron una tarde de lluvia con 2 muditas, una cobija amarilla y una bolsa de pañales, la cual estaba medio vacía. Mi hija llegó y me dijo que iba a hacer una vuelta y que volvía en la noche. Yo la verdad no sé, ya sabía cómo era ella, pero igual le creí. Quise creerle en ese momento. Uno siempre termina creyéndole a los hijos, ¿no? El niño tenía 2 meses y traía una tos muy fuerte, muy severa. Y mi hija no apareció ni esa noche ni al otro día. Solo me mandó un mensaje como a las 5 de la mañana. Mamá, cuídemelo unos días, yo no puedo más. Y se apagó el celular. Yo tenía 58 años, vendía almuerzos por encargo y las rodillas me dolían todo el día. No estaba para criar otro bebé, solo lo pensaba mientras oía a Eladio llorar en el cuarto. Hasta con el bebé me emberraqué un rato, aunque él pues no tenía culpa de nada. Eso es como lo maluco, que uno a veces quiere desquitarse con las personas equivocadas. La primera noche que lo oí reírse, yo estaba cambiándole el pañal como a las 2 de la mañana. El cuarto ahora era el que usaba mi hija cuando estaba pequeña, el del fondo pegado al patio. De repente, Eladio se quedó quietico, volteó la carita para la esquina del armario viejo y soltó su risita de siempre, la bonita, mirando fijo para allá. Yo miré, no había nada, y entonces le preguntaba al bebé: ¿de qué te ríes, mijín? Y el niño volvió a reírse, más animado, moviendo las manitos. Al principio me dio como alivio, pensé que veía alguna luz angelical o algo así. Como dicen que los bebés ven los ángeles, eso pensaba yo. Me senté un rato a mirarlo, él seguía mirando el mismo rincón todo contento, y a mí eso me causaba mucha curiosidad. Eso nunca pasó con mi hija. Sin embargo, con este bebé eso pasó muchas veces, siempre entre la 1 y las 3 de la madrugada.
Se despertaba, miraba para allá y se reía como si alguien estuviera jugando con él. Yo le conté a la vecina y ella me dijo que los bebés veían angelitos y yo no dije nada más porque también creía en eso. Después apareció una toallita blanca doblada sobre la cuna con las iniciales RM, bordadas en azul. Yo no tenía nada parecido. Esa noche la toalla estaba tibiecita cuando le di el tetero y la guardé. Al otro día amaneció debajo de la cabeza de Eladio como una almohada. Ahí como que me asusté un poco, saqué todo el armario y en el fondo encontré una foto bastante vieja de mi mamá Rosaura, muy joven, cuando cargaba a un bebé. En la foto se veía la misma toalla con las iniciales RM, Rosaura Morales. Me senté en la cama con la foto, mi mamá cuidaba bebés toda la vida, era dura pero también tenía mucha paciencia con los chiquitos. Yo nunca tuve esa paciencia, la verdad, hasta ahora la estaba aprendiendo. Después las risas cambiaron. Eladio empezó a balbucear mirando el rincón como si le contestara a algo que yo no podía ver. Yo dejaba la puerta abierta y una luz prendida. Una madrugada oí una canción bastante lejos que venía como del cuarto. Se escuchaba pasito, mejor dicho. Entré y la silla estaba corrida al lado de la cuna con la toalla encima y dije mamá sin pensarlo 2 veces. La canción se cortó. Por un tiempo eso me ayudó. Cuando yo estaba rendida, Eladio se calmaba. Cuando lloraba mucho, la toalla aparecía y se quedaba tranquilo. Una vez se me estaba quemando el arroz, me había dormido y el llanto de Eladio me despertó. La cocina estaba llena de humo, si no es por eso, se me quema todo. Y cuando fui a mirar al bebé, él tenía esa toallita con esas iniciales encima de su cuerpo. Empecé a hablarle con más amor al niño porque sentía que, alguien me oía y él se merecía ese cariño. Cuando se me salía a decir que mi hija era una desgraciada, la toalla aparecía tirada en el piso. Y quiero contarles lo curioso del cómo aparecía este tipo de toallas tirada en el piso. Muchos pensarán que es como una historia normal de todo el mundo, que cuando yo caminara por ahí y daba la vuelta en algún lado, me encontraba con la toalla. Y no, resulta que estaba normal caminando y al frente mío simplemente aparecía como si cayera de algún lado, pero podía aparecer cuando estaba en los pasillos de la casa, cuando estaba por fuera de la casa de los alrededores, que no tiene techo ni nada, o estando en el cuarto de él, en el baño, en la cocina, en cualquier parte. Una noche dije que iba a llevarlo al bienestar porque yo ya no podía con todo eso. No era solo darle cariño, también era alimentarlo, tener la plata para comenzar a llevarlo al jardín y esas cosas. Y en ese punto que había dicho que lo iba a llevar al bienestar, la cuna se movió y Eladio lloró. Y yo también comencé a llorar de ahí para allá. Pero cuando ya tenía como 1 año y medio, todo cambió. Dejó de reírse con eso, empezó a señalar el armario y a esconderse detrás de mí. Y una tarde él me dijo: señora, señora, y señalaba el rincón y sonreía. Yo pensé que era mi mamá. Después empezó a decir: hombre ahí, hombre ahí. Se tapaba los ojos y respiraba muy agitado. Algo lo estaba aterrando. Esa noche la toalla apareció en el lavadero, mojada pero con un olor muy feo. Al tenderla amaneció con una mancha gris en forma de mano grande, como si alguien con las manos embarradas la hubiera puesto intencionalmente encima. Llamé a mi hija después de insistir mucho tiempo y me contestó. Le dije lo que pasaba y ella solo me habló muy mal y me dijo que yo estaba exagerando, que la quería manipular para que ella volviera por su hijo. Cuando le dije que viniera por el niño, me dijo: mamá, yo no puedo volver a esa casa. Me contó que cuando estaba embarazada dormía ahí y sentía a alguien junto al armario, que vio un hombre inclinado sobre la cuna vacía y este no tenía ningún rostro. Por eso se ausentaba tanto, no le gustaba estar en esa casa y decía que era el niño el que atraía eso. Esa noche yo entré como brava a ese cuarto, agarré la foto de mi mamá, la toalla y una vela. Me senté y le hablé al armario: si usted es mi mamá, ayúdeme pues, y si no, lárguese de mi casa o le prendo fuego. Yo no puedo más con todo esto. El armario crujió, la puerta sí se abrió sola frente a mis ojos, Howard, y de allí salió como un olor a patio, no sé, como a humedad. La toalla se me cayó y se arrastró hacia el armario sola. Yo la pisé antes de que se fuera del todo. Entonces en ese momento escuché la voz de una mujer pegada muy a mi oído: no la entregue. La puerta del cuarto se cerró de golpe. Oí a Eladio llorar en el pasillo, aunque lo había dejado dormido en mi cama.
No podía abrir, la chapa giraba sola, del armario salieron como golpes, la vela se apagó, oí una respiración muy extraña que se mezclaba como si dentro del mismo cuarto estuviera pasando una ráfaga de viento y la voz dijo más fuerte: «Agáchese». Yo me agaché por inercia, algo pasó por encima de mi cabeza y golpeó la pared. Cuando la luz del pasillo se prendió, vi la marca húmeda justo donde habría estado mi cara. La puerta se abrió, Eladio estaba sentado en el piso del pasillo con la toalla en la mano y la apretaba muy fuerte. Estaba choqueado. Al otro día me fui de esa casa. Metí las cosas en unas bolsas, al niño en el coche y me largué donde una prima en Santa Rosa. Eladio ya tiene 2 años. A veces mira una esquina y dice Rosa. Nadie le enseñó ese nombre y yo le paso la mano por la cabeza y le cambio de tema. La toalla apareció una vez más, limpia eso sí, dentro del coche. La guardé arriba del closet para poder cerrar ese ciclo definitivamente porque me da mucho miedo. No sé si era mi mamá, no sé si ese hombre quería llevarse al niño, solo sé que cuando Eladio empezó a tener bastante miedo, lo que se nos apareció ya no era la misma persona que lo hacía reír. Y esa es mi experiencia, aún sigo luchando con todo este tipo de cosas. Mil gracias, un saludo en la distancia, Paranormal Día y yo apoyo el Misterio Nacional. Hola Howard, ¿qué más pues? Espero que estés muy bien, vos y toda la gente por allá. Le cuento que yo llevaba como 3 meses mintiendo que seguía trabajando. La verdad es que estaba en la calle sin empleo, pero no quería que Yadira ni el pelado se dieran cuenta. Salí temprano arreglado, con la camisa planchada, con la maleta y el almuerzo, y me pasaba todo el día por el centro, metido en las cafeterías de a mil, mandando hojas de vida desde el celular o sentado en cualquier parque. A Yadira le decía que la empresa estaba atrasada con los pagos, al niño le decía que papá estaba muy ocupado, mentiras tras mentiras, uno ya no sabe ni qué más inventar. Néstor tenía 7 años para aquel entonces, mi hijo en sí pues no hablaba mucho, y una noche se apareció en la puerta del cuarto arrastrando su cobijita. «Papá, hay alguien agachado debajo de mi cama», me dijo. Yo estaba con el celular en la mano, esperando una respuesta de un trabajo que nunca llegaba. Siempre decía que aceptaban mi postulación, pero al final no pasaba de ahí. En ese momento le hablé un poco fuerte a mi hijo, le dije que ya estaba grande para esas pendejadas. Yadira se levantó, prendió la luz, miró debajo y no había nada. Yo miré también, más como por pereza, hacer que estaba como entendiendo la cosa, pero no quería ni mirar, y solo había polvo, un balón desinflado y el carrito Hot Wheels que él tenía y que le había regalado mi papá antes de morir. Me estresé muchísimo y lo empujé con el pie hasta el fondo. Pero el niño siguió con lo mismo. La segunda noche, la tercera también, siempre lo mismo. Hay alguien agachado debajo de mi cama y sonaba en serio muy preocupado. Los pelados pues muy pequeños son muy directos cuando algo les da miedo de verdad, cuando algo malo les está pasando. Yo en esa época estaba insoportable. Todo me sacaba de casillas, que me hablaran, que comieran, que dejaran la luz prendida, que me pidieran plata cuando yo no tenía. Y una noche Néstor tumbó un vaso de chocolate y yo pegué un puño en la mesa tan duro que todo brincó. No le pegué a él, quiero aclarar eso, pero el niño se encogió del miedo. Ahí me sentí la peor mierda del mundo. Esa madrugada salí de la casa, caminé hasta una iglesia del barrio y me senté afuera. Le hablé a Dios como si fuera un amigo, que yo no servía para esto, que me había quedado grande ser papá, que mi hijo ya me miraba con mucho miedo, y lloré ahí solo y dije cosas muy feas. Le pedí que mejor me quitara del camino antes de volver como un padre de familia borracho o drogadicto. Sentí una culpa que no se la deseo a nadie. Cuando volví a la casa, el Hot Wheels estaba tirado en la entrada, pegado casi a la puerta. Lo recogí y me lo metí al bolsillo. Ese mismo carrito lo había dejado debajo de la cama, yo recordaba eso. Al otro día lo tiré a la basura. Me daba como rabia verlo, me recordaba todo lo que no podía hacer por mi hijo. En la tarde, Néstor, mi hijo, llegó con ese carrito en la mano y me dijo: «Estaba en mi maleta, papá». Esa noche el niño no quiso entrar al cuarto, se agarró del marco de la puerta y me dijo que ese ente estaba bravo conmigo. Ahí perdí el control total, le grité que dejara de inventar pendejadas, que yo ya tenía suficientes problemas como para que él comenzara a delirar cosas.
Yadira me mandó a callar a mí y yo la insulté. Al día siguiente, Yadira encontró en el lavadero una cuenta del banco que yo tenía bien escondida. No me gritó, pero yo sí le vi el rostro como que estaba muy decepcionada y eso me dolió más que si me hubiera dado un bofetón. Néstor estaba ahí también mirando todo. Ese día compré pasaje para Pereira y pensaba desaparecer del todo. Ya estaba en la terminal cuando me sonó el celular. Era un número desconocido y yo no acostumbro a contestar esos números. Era la voz de un hombre. Me decía, no deje al chino con ese miedo. Y colgó. Cuando llamé de vuelta, el número no existía. No le entraban llamadas, parecía que estuviera apagado o bloqueado. Entonces, como por remordimiento, volví a la casa esa noche. Cargué a Néstor dormido y lo llevé a su cuarto. Cuando lo acosté, abrió los ojos y me agarró de la camisa. No lo haga salir, papá. ¿A quién? Al que está abajo. Él no quiere salir porque usted se pone peor cuando lo mira. Esa noche decidí dormir con él para comprobar yo mismo qué era lo que él veía. Así que nos acostamos en su cama y a medianoche sentí que el colchón se hundió a mi lado, pero Néstor estaba pegadito a la pared. Luego escuché 2 golpecitos debajo de la cama y no eran ratas, obviamente, no era ningún animal porque ni mascota teníamos. Eran nudillos, parce, como si le pegaran con los nudillos. Estiré la mano para levantar la colcha y ahí escuché la voz de Néstor bastante clara debajo de la cama. Papá, yo estoy aquí. Y en ese momento el que estaba acostado a mi lado se movió. Me bajé temblando, levanté la sobrecama y ahí estaba mi hijo acurrucado, llorando muy callado, con el Hot Wheels bien apretado en las manos. Y al fondo, en la sombra, una forma extraña agachada, una mano grande, no lo estaba amenazando, lo estaba era como protegiendo de mí. Cuando Yadira prendió la luz ya solo estaba el niño y una tuerca vieja con cinta azul en el piso. Y esa me recordó de inmediato a que era igual o era la misma que mi papá siempre cargaba. Él solía cargar cosas así. Después le conté algo a mi mamá, le mostré esa tuerca que encontré y que se me hacía muy semejante a las que mi papá cargaba y lo que él hacía, ¿no? Ella me dijo que cuando yo era muy pequeño y mi tío llegaba borracho, mi papá se acostaba en el piso al lado de mi cama, agachadito hasta que yo me durmiera. No sé por qué lo hacía ni por qué pasó todo esto. No sé si era mi papá tratando de defender a mi hijo de la imagen que yo estaba comenzando a proyectar y del ser humano tan ruin que me estaba volviendo. O quizás una imagen sobrenatural que estaba usando la imagen de él o incluso los recuerdos de mi familia para asustarnos y aprovecharse así de mi hijo. O quizás cabe la posibilidad, porque eso también me lo dijo una psicóloga, que era mi propia culpa hecha una sombra. No me interesa que me crean la verdad, solo quería contar la historia. Quizás sí me gustaría que me dieran su opinión. Mi hijo Néstor ya duerme normal en su cuarto, han pasado varios años, el Hot Wheels a veces aparece debajo de la cama y a veces aparece pues en sus cosas personales, pero yo ya no le presto atención a eso. Primero porque puede ser mi hijo que lo está moviendo mientras juega o que lo dejó abandonado por ahí porque ya no le gusta. Así cambian de parecer los hijos de uno. Y cuando siento que los problemas, las deudas como que me van a ganar, comienzo a tranquilizarme, a escuchar temas para meditar, a tomar muchas vitaminas porque a veces es falta de eso, pero eso no impide que también escuche golpecitos en el piso, como si alguien golpeara con los nudillos de la mano para llamar mi atención. Yo me hago el loco. Sin embargo, eso no me calma, pero sí me frena de hacer algún tipo de berrinche de adulto frustrado. Y por ahora pues eso me sirve. Esa es mi corta historia, espero que les agrade un poco y yo apoyo el misterio colombiano. Yo tenía 8 años cuando me mandaron interna para un colegio de monjas en Buga. Mi mamá me dijo que era por mi bien, que allá me iban a cuidar mientras ella trabajaba. Yo me quedé sentada con mi maletica entre las piernas sin decir ni mu. Ya había aprendido que cuando uno llora mucho, los grandes terminan regañándolo a uno por tener miedo o incluso por cualquier cosa. El internado era grandísimo, frío de noche y demasiado arreglado. Todas las camas iguales, las cobijas iguales, los zapatos bien alineaditos debajo. Había campana para todo, para levantarse, para comer, para rezar y para dormir. Yo venía de una casa llena de ruido y correteadera, pero allá el silencio tampoco se sentía tan bueno. Era como si uno estuviera siempre esperando que le llamaran la atención porque había hecho alguna vaina mala. Era como un régimen militar.
Me pusieron en el dormitorio de las chicas, éramos un montón de niñas metidas ahí, unas con papás lejos, otras sin quien les cuidara y otras simplemente las habían dejado ahí, como quien dice a la deriva. Eso lo entendí después, ¿sí o qué? La pared quedaba en el patio de atrás, cerquita del lavadero donde nos ponían a enjuagar las medias los sábados. Esta pared estaba que se caía a pedazos, tenía una grieta larga que bajaba desde una ventana hasta el patio. Nadie se arrimaba mucho porque la hermana Pilar decía que salían de allá alacranes, pero yo siempre sentí que no era solo por eso. Yo recuerdo que la primera vez que le hablé fue por una medallita de Zoraida, la que dormía al lado mío. Se le había perdido la medalla de la Virgen, que según ella era lo único que le había dejado su mamá. La hermana Pilar nos hizo abrir todas las maletas y revisar los bolsillos delante de todo el mundo. Eso era horrible, nos trataban como ladronas porque apenas se perdía algo, todas quedábamos como culpables. Zoraida estaba llorando y no sé por qué pensé en esa pared. En el recreo me fui hasta allá y me paré frente a esa grieta y pregunté: Howard, ¿dónde está la medalla? Me sentí como, no sé, como si estuviera hablando sola, me sentí hasta muy bobita, pero apenas terminé, un pedacito de cemento se soltó y rodó hasta el lavadero. Lo seguí y debajo de una tabla, entre el polvo y la lana vieja, estaba la medallita de mi compañera. Cuando se la di a Zoraida me abrazó fuerte. La hermana Pilar me preguntó que dónde la había encontrado y yo le dije la verdad. Me miró primero como que esta niña está loca y me dijo que dejara de inventar. Sin embargo, también me agradeció por encontrarla. Pero desde ese día, cada vez que algo se perdía, las niñas me buscaban a escondidas. Al principio pues eran bobaditas, que un botón, que una moneda, una carta, incluso se hacía como para entretenernos. Yo iba a la pared, preguntaba y siempre pasaba algo. Caía una gotera donde había que mirar, salían hormigas en la fila para algún lado, o me llegaba una idea a la cabeza, como quien dice en el bolsillo o en la capilla o debajo de X lugar, y casi siempre lo encontraba. Eso me hacía sentir como importante entre tantas niñas. En un internado uno se vuelve invisible muy rápido, pero cuando yo encontraba las cosas, las niñas me trataban muy bien, me guardaban pan o me hacían espacio en la fila, aunque a mí nunca me gustó del todo. La pared se sentía como pesada, como si estuviera, no sé, maldecida de alguna forma, o incluso como si me esperara o esperara a que nosotras le paráramos bolas. Si yo pasaba sin mirarla, la grieta hacía como un ruido, como uñas pasando como por la grieta. Llegamos a pensar incluso que podían ser animales, una rata, un gato o algo que estaba metido ahí, y ya, como si nada. Y una tarde me hizo encontrar algo que nadie estaba buscando en sí. Era una carta escondida detrás de una imagen del Sagrado Corazón. Solo alcancé a leer una línea. Por favor, no me mande otra vez al cuarto de atrás. La hermana Pilar me la quitó y me agarró duro del brazo. Estaba de mal genio conmigo. Usted no tiene por qué meter las manos donde no debe. Esa noche pensé en escaparme, sentía mucho terror y también comencé a sentir tristeza de estar sola. No era un plan serio, solo quería salir de ahí porque sentía que la pared me estaba metiendo como en vainas o en cosas que yo no entendía y sentía que no eran del todo buenas. Al otro día apareció una estampita debajo de mi almohada. Era de Santa Marta y atrás tenía escrito Liria. Zoraida se puso nerviosa cuando la vio y me dijo que había oído a los grandes hablar de una liria en el baño y que se callaron en el momento en el que ella entró. Después de eso dejé de hablarle a la pared varios días. Si algo se perdía, yo decía que no sabía nada. Zoraida decía que tal vez la pared se ponía triste cuando la ignoraban. Y yo le decía que no, que era una pared, que no tenía sentimientos. ¿Cómo hijo de madres se iba a poner triste una grieta de una pared? Esa madrugada soñé con la grieta abierta como una boca. Días después se perdió la llave del cuarto de archivos donde guardaban medicinas y las cartas que le llegaban a algunas de las niñas. La hermana Pilar estaba furiosa y me miró y me dijo: «Usted sabe dónde está». Fui hasta la pared, estaba más húmeda y más cuarteada que nunca. Pregunté y no pasó nada. Pregunté otra vez y la grieta soltó tierra justo encima de una bolsa que se veía muy vieja y a la cual nunca le habíamos parado bolas. La hermana Pilar respiraba como extraño detrás de mí. Levanté la bolsa y no encontré la llave. Encontré una cajita metálica. Se la iba a entregar a la hermana en las manos, pero ella intentó cogerlas, pero después como que le dio miedo y la soltó. Cuando se le cayó a la hermana, se abrió y vi fotos, cartas y un carnet viejo. En una foto estaba una niña muy flaquita con trenzas parada frente a la misma pared.
Atrás decía Liria P. 1979. Esa noche nos castigaron a todos en el dormitorio. Zoraida me guardó medio pan y me contó que Liria había sido interna hacía muchos años, que decían que se había escapado, pero que las monjas hablaban de ella como si algo muy malo le hubiera pasado en ese internado. Y yo ya no quería saber nada más de ese internado ni de cosas extrañas. Esa madrugada decidí escaparme de verdad. Me puse el uniforme, guardé la ropa y salí descalza. Cuando crucé el patio, la pared golpeó duro y escuché también la voz de una niña. Había una niña que me gritaba: «Corre, corre, huye», porque todas las que escuchan al de la pared terminan muertas. La grieta empezó como a botar tierra y sentí un miedo ni el hijuep. «Déjame tranquila», le dije. Entonces cayó frente a mis pies algo, mientras que esa pared, lo que yo estaba viendo en la pared de al fondo, como que se desboronaba y algo, una sombra o algo se formaba. Era una llave lo que cayó en mis pies, una llave creo que del archivo, y ahí escuché mi nombre: «Mireya». No era voz ni de niña ni de la monja, salió de esa sombra que se había materializado frente a esa pared. Esa sombra me decía algo, como que no salga por atrás o algo así. No recuerdo si era específicamente esas palabras, pero la puerta del patio se abrió sola. Afuera había un hombre parado en la sombra, con una gorra. Levantó la mano hacia la rendija, la llave se calentó tanto en mi mano que la solté, hizo un ruido muy fuerte y se prendieron las luces. La hermana Pilar me encontró con la maleta y descalza, intentando escapar. Miró hacia la puerta y se le cambió la cara. No me regañó, y eso me sorprendió. Me llevó a la enfermería de inmediato. Al otro día llegó mi mamá, la hermana le dijo que yo inventaba cosas. Yo saqué la estampita y se la mostré, y mi mamá pues solo se quedó mirándome como queriéndome decir que me creía, pero que en ese momento no podía decirlo. Después supe que Liria era prima de ella, de la monja. Había estado en ese mismo colegio y desapareció. La forma en la que desapareció fue horrenda. Le hicieron de todo y por supuesto que hubo una investigación muy fuerte en ese internado. Muchas personas involucradas de la iglesia cayeron y otras personas también, como de un grupo de la alta sociedad, también cayó junto con ellos, porque había como una complicidad y dineros que se pasaban, todo para comprar a algunas de las internas. No le explico más de ese tema, Howard, porque sé que para YouTube es un tanto censurable todo este tipo de historias y ya tienes bastantes problemas con que YouTube quiera cerrar tu canal. El cuento es que había escrito una carta diciendo que le tenía miedo a alguien y que esta persona entraba por el patio de atrás. Nunca encontraron a Liria. Tiempo después sacaron a la hermana Pilar del colegio y a mí nunca más me dejaron interna. Y es que imagínese, todo esto derivó a que los dueños de ese colegio, o bueno, los directivos, se dieron cuenta de que Pilar, o la hermana Pilar, estaba teniendo una especie de plan secreto para averiguar el paradero de su hermana, y por eso la sacaron. Estoy completamente segura de eso. Todavía sueño con esa pared, no le voy a mentir. Estoy descalza, con la llave muy caliente en la mano, y alguien me repite que no salga por atrás, que allá está todo ese grupo. Hace unos años pasé por ese lugar, lo habían pintado muy bonito, le subieron los muros, ya no hay muchas rejas por donde mirar para adentro y le pusieron unas cámaras tremendas, y eso fue lo que más desconfianza me daba hoy en día, porque las cosas feas también aprenden a verse lindas por fuera. Y vea, esa es mi historia. Muchas gracias y yo apoyo el misterio colombiano. Hola Howard y comunidad del misterio. Quiero que cuente esta historia, ya que me gusta cómo usted las narra y estaré muy atento a escucharla. Sin tanta cháchara, voy a empezar. Mi papá murió debiéndole plata a medio mundo y a mí me tocó recibir llamadas que no eran, digamos que, del gusto para mí. Yo trabajaba en una panadería en Kennedy. Entraba a las 5, salía vuelto nada y aún así la gente me caía a la casa a cobrarme lo que él había pedido prestado para sostener disque el taller. Imagínese que mi mamá no podía mirar ni una hijuemadre factura porque ya lloraba no más de mirarla. A mí me enrabonaba eso, que mi papá no tuviera sentido de la responsabilidad con su familia, con sus hijos y pues de las cosas que él también disfrutaba y consumía. Y eso me enrabonaba mucho, que no pagara sus cuentas y sus préstamos chichipatos que lo endeudaban culamente.
Solo dejó una caja de herramientas, 2 camisas colgadas viejas y esa panela de celular que sonaba todas las noches aún sin tener SIM card. Es decir, que mi papá solo dejó problemas en la tierra y problemas en el más allá. Al principio pensé que era la alarma, normal. El celular era de esos pequeños, con linterna, pantalla rayada y unas teclas de las duras. Usted ya sabe de qué celularcitos estamos hablando. Lo encontré en el cajón donde él guardaba recibos del taller, apagado, sin batería puesta, vuelvo y repito, y lo raro fue que sonó. Y es que era ese timbrecito cansón de pura panelita, sonaba 3 veces. Mi mamá sí decía que lo botáramos, que ella ya no se aguantaba más ese timbrecito. Y claro, al principio nos dio miedo, porque no sabíamos qué era lo que sonaba. Ya lo encontramos fue con el tiempo, solo que no me gusta alargar mucho las historias. Y como pasa con todo, Howard, uno se acostumbra hasta de los hechos paranormales, y de eso ya nos habíamos acostumbrado y estábamos mamadas. Y es que mi mamá, hasta de lo brava que estaba, decía que botáramos todo lo de mi papá, porque todo lo de él había traído problemas. Pero yo no fui capaz de botar ese celular, marica. Me daba rabia, sí, obviamente, pero también me daba pesar. Pendejadas que me daban a mí. La tercera noche contesté. No sé ni por qué, parce, estaba mamada y va y suena ese timbre que ya me tenía hasta aquí. Contesté de mera rabia. Puse el celular y escuché a mi papá respirando. Primero no dijo nada, era solo su respiración, y yo la reconocí muy bien. Ya la tenía grabada en mi memoria, pero luego no dijo ni mi nombre, no dijo nada de eso, solo dijo: no le abran a Rubén, y se cortó la llamada. Yo quedé cagada del susto, pero al mismo tiempo muy extrañada. Y yo sé que las personas van a pensar que uno no puede quedar como tan normal después de haber experimentado algo así. Pero es que el cuerpo y la mente de uno reacciona extraño. Yo sí llegaba a pensar antes que cuando me pasara algo paranormal, pues yo creería que me desmayaba. Pero no fue así. Siguiendo con la historia, Howard, Rubén llegó al otro día a las 7 de la noche. Era un man, digámoslo así, que de muy barrio, haga de cuenta, pues grandísimo. Muchos le tenían de apodo el poste de luz. Ese mancito lo saludaba como si le quisiera arrancar a usted la mano, lo saludaba duro. El man venía con una carpeta amarilla y una sonrisa bastante falsa. Usted ya sabrá cómo es esa gente bien hipócrita, que se hacen los buena gente y después son unos bien malpariditos. Me dijo que mi papá le había firmado un contrato por 8 millones y que si no pagábamos en 15 días tocaba arreglar de otra forma. No lo vayan a mal pensar ustedes y la comunidad, no faltará el que la monte con sus cosas obscenas. Yo no le abrí la reja ni nada, le hablé desde adentro con mi mamá detrás de mí rezando porque tenía mucho miedo. Después de la muerte de mi papá, pues ella le cogió más miedo a todo el mundo. Rubén se puso muy rabón, pateó la puerta y dijo que sabía a qué horas yo salía para el trabajo. Ahí entendí que la llamada no era, digamos, una bobada, que fue como una señal de Dios. Después empezaron los mensajes, aparecían en borradores, palabras cortas como mal escritas, con esa ortografía de mi papá, que sí es que tenía mucho huevo, pero aún así aquí estaba la atembada para ayudarle a atender sus clientes. Frases como cajón falso, taller, no vayas sola. Yo cerraba los ojos y veía el viejo sentado en la mesa, oliendo a pura gasolina, diciéndome que dejara de hacer esa mala jeta, que la vida era muy dura y ya. Me daba mucha rabia obedecerle a un muerto. Y quiero aclararles algo, quizás hasta este punto puedan estar un poco enredados. Y es que sí, yo veía señales de mi papá para ciertas circunstancias de la vida, para ciertos problemas que llegaban y que habían sido de él, llegaban a cobrarnos a nosotros. Muchas cosas, no puedo contarlas una a una aquí, por eso trato como de resumirles todo en un solo párrafo, porque la historia se me iría re larga, pero lo que quiero decir es que me la pasaba solucionándole problemas y salvándome la vida a mí misma, siguiendo los consejos de mi papá o de lo que yo consideraba era el alma de mi papá que ya había muerto. El taller llevaba 2 semanas cerrados. Entré con mi primo porque sola no iba a ir ni loca. En el cajón de los repuestos había una tabla muy floja y debajo de esa una bolsa negra con papeles, fotos y una USB. También había plata, no mucha, como 1,5 millones, pero mi primo se emocionó mucho, pero a mí me dio un escalofrío muy extraño ver todo eso ahí. Como que no entendía la capacidad de mi papá para meterse en problemas tan pendejos y con gente tan peligrosa. En esas fotografías salía Rubén con mi papá
papá, también con otros 2 manes X, y estaban frente a un lote en Bosa. En otra foto salía una niña de unos 7 años con un uniforme de colegio, sentada en una moto roja que yo conocía. Era la moto de mi papá, y en ese punto comencé a desconfiar de todo, Howard, de todo el mundo secreto alrededor de mi papá. ¿Era mi papá una buena persona o la buena persona que yo conocí, aunque fuera descarado e irresponsable? O quizás él no era tan buena persona como yo imaginaba, y por eso mi mamá le tenía tanto miedo. El caso es que esa noche el celular de él sonó otra vez. Yo no quería contestar, ya estaba muy asustada. Bastante tenía con defenderme de todos esos asquerosos con los que mi papá había hecho negocios. Entonces me quedé mirándolo como una idiota. Solo me acerqué y le saqué la batería. Por un momento dejó de sonar. Pero algo que no me cuadraba, Howard, es que ese celular volvió a sonar. Mi mamá, muy bejuca, me dijo casi a gritos que le dijera a mi papá que no jodiera más, que por qué nos había dejado con ese mierdero. Imagínese esa vaina, Howard. Usted no se lo va a alcanzar ni a imaginar, que nosotras dos estemos como peleando en vida por lo que un muerto supuestamente nos estaba diciendo. Claro, uno puede pelear por todo lo que hizo en vida, pero por todo lo que estaba haciendo en el más allá, ya era el colmo. El cuento es que mientras mi mamá me gritaba y estaba muy alterada, yo decidí contestar, pero resultó que no era la voz de mi papá, era una niña, y dijo: dígale que no me esconda más, que no sea cobarde. Después se escuchó un ruido de agua, un chapuzón, y colgó. Ahí fue cuando me empezó a pasar otra cosa. No era temor a las deudas que había dejado mi papá, tampoco era miedo a Rubén, sino a una idea rarísima. Mi papá había sido muchas cosas: terco, mentiroso, borracho a ratos, pero no quería creer que hubiera sido capaz de tapar algo con una niña. Yo no creía que mi papá llegara hasta ese punto. Le mostré las fotos a mi mamá y se puso blanca del susto, pero sí me dijo que esa moto se la habían robado a mi papá hacía años, antes de que yo entrara al SENA. Yo me acordaba de la historia, claro, el robo, la denuncia, la cantaleta de que la policía no sirve para nada, pero en la foto la moto tenía una calcomanía que yo le había pegado en el tanque cuando yo era niña. Y mi papá en esa foto llevaba unas zapatillas que no eran muy viejas. Cuando él se había comprado esas zapatillas, la moto ya se la habían robado hacía mucho tiempo, supuestamente. Entonces, al parecer, esa moto nunca se la robaron, o mi papá mintió con todo, Howard, no sé. La USB tenía videos de cámaras de seguridad, grabaciones cortas, sin audio, eso sí, y en uno de esos se veía la moto entrando a un parqueadero. Mi papá manejaba y Rubén iba atrás cargando un bulto envuelto en una cobija azul. En otro video mi papá sale solo, caminando como si estuviera tomado, y su camiseta la llevaba como mojada. Yo vi eso muchas veces, no había sangre, digámoslo así, ni ningún registro como para acusar a alguien, pero la niña de la foto usaba una cobija azul en los hombros. Fui a la policía y me trataron con mucha paciencia. Me dijeron que llevara todo, que iban a revisar, que sí había una denuncia de desaparición y querían saber si coincidía con esto. Dejé la copia de la USB. Al otro día Rubén apareció otra vez en la casa. Esta vez no me cobró, y párele bolas a lo que le voy a decir. Me llama por mi nombre completo, como si yo fuera una militar. Y lo otro que me dice, eso sí, muy bravo, fue que yo era igual de zapa a como lo era en vida mi papá. Me mostró una foto de mi mamá que estaba comprando el pan en la esquina. Yo sentí ganas de cascarle de una, sentí temor porque era prácticamente una amenaza, pero las piernas no me dieron, me temblaban muchísimo. Yo cerré la puerta y me quedé por dentro sosteniendo el seguro con la mano. Esa madrugada el celular no sonó. Yo había recordado que lo había dejado en la cocina, pero en esta ocasión vibró debajo de mi almohada. En la pantalla aparecía una dirección: canal detrás del lote X, y me fui antes de entrar al trabajo a esa dirección. Esta vez me fui con mi primo. No le conté nada a mi mamá porque ella ya no podía dormir de la angustia. En el canal había basura, un olor maluco como agua podrida de caño, bien paila, y ahí encontramos una lonchera rosada. Dentro de esta había una manilla con el nombre de una niña. Mi primo dijo de inmediato que nos fuéramos de ese lugar, porque sí, obviamente no solo encontramos esa manilla y esa lonchera con el nombre de una niña, el cual me reservo, sino que también encontramos pistas más turbias, Howard. Y le hice caso, nos fuimos de allí. Pero ¿sabe qué es lo más triste de todo esto?
es que mi papá nos utilizó por mucho tiempo como parte de su trampa o de su fachada para parecer un señor normal, a pesar de que nosotros no éramos cómplices de nada de lo que él hacía ni de lo que se la pasaba haciendo con otras personas. Yo sin darme cuenta lloré por un man que desapareció una niña. Yo estaba como en esa tusa, no sabía qué más hacer. Igual ya le había llevado muchas pruebas a la fiscalía y a la policía, así que solo restaba esperar a que la gente comenzara a señalarnos, a decir que nosotras hacíamos parte de algo así. El cuento es que esa tarde llamaron de un número privado, era una señora, dijo que era la mamá de esta niña y que alguien había dejado en su puerta justo en el momento en el que nosotros habíamos encontrado esa lonchera en ese caño. A ella le dejaron una copia de los videos y una nota con mi dirección. Yo no supe ni qué decirle, no sabía tampoco cómo hablar de esto. Ella tampoco supo qué decir, solo respiraba, me miraba a la cara, queriéndome, no sé, como matarme al mismo tiempo, pero entendiendo que como que yo no tenía la culpa. Ella quería era respuestas y me preguntó si mi papá estaba vivo. Y yo de una le dije que no. Se quedó callada un rato y luego me dijo: entonces dígale que es un cobarde y que hasta los muertos pagan por lo que hacen. Para resumirles un poco la historia, les cuento que Rubén apareció 2 días después tirado allá en el Chuquio, vivo eso sí, pero con la lengua cortada a la mitad y los dedos de la mano derecha totalmente partidos. La gente del barrio comenzó a decir que se lo habían hecho para hacerle cobrar en vida todos los males que había provocado a muchas personas. El caso es que yo no sé cuántas deudas tendría él o mi papá, eso sí sé que fueron muchas. La policía vino a la casa, se llevó los papeles originales, preguntó varias cosas, miró el celular otra vez y no me tomó en serio cuando le dije que de ahí salían los mensajes. Pues era obvio que iba a pasar, no me iban a creer eventos paranormales, solo tomaban las pruebas físicas. Lo bueno de que la policía se llevara esa panela de celular es que nunca más la volvimos a escuchar timbrar. No sabemos si en la policía llegó a sonar o no. Howard, discúlpeme lo extensa de la historia, espero que me hayan entendido tú y la comunidad. Me alegra mucho que por fin pueda yo contar mi historia de vida. Y claro, le quiero decir a la gente que el caso sigue abierto no solo por el tema de la niña, sino por muchas otras cosas atroces de las cuales mi papá fue parte, junto con muchas bandas y personas delicadas de nombrar. Si hay alguna novedad con el caso, con la historia, algo que tenga que ver con el tema paranormal, por supuesto que voy a volver a escribirles un correo. Por ahora, muchísimas gracias por contar las historias de nosotros, yo apoyo el Misterio Nacional y un saludito a todos.